Gálatas capítulo 3 versículos 6 al 9. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Muy bien, en esta mañana, hermanos, vamos a hablar de que la salvación siempre ha sido solo por la fe. Y vamos a dividir el pensamiento del apóstol Pablo en dos partes. Primero, versículos 6 y 7, la salvación es solo por medio de la fe, versículos 6 y 7. Y en segundo lugar, versículos 8 y 9, la salvación está disponible para todo el mundo. Hermanos amados, la epístola a los Gálatas es importante porque nos enseña en forma clara, sencilla y rápida qué es el Evangelio. Y es importante porque en nuestro mundo actual, toda persona siente que en sí misma es una ley personal, una moral propia, y por tanto cada persona se siente dueña de su destino eterno y de sus acciones actuales. Eso ocurre cuando quitan a Dios de en medio y se independizan de Él. Creen que hay una eternidad, que si hay una eternidad, son artífices de su propio porvenir futuro por sus buenas obras. Y todas las religiones del mundo son básicamente eso, un sistema de salvación por obras. Pero esta epístola a los Gálatas nos presenta la pureza del Evangelio y cómo el poder transformador de la gracia desarrolla en nuestras vidas el fruto del Espíritu. Por ende, nos deja muy claro cuál es la diferencia entre salvación por fe y salvación por obras. Es interesante, hemos visto hasta aquí, que la palabra evangelio es de la palabra griega euangelion. Eu significa bien, bueno, y angelion, mensaje. De angelion también obtenemos la palabra angelos, que es la palabra ángel. ¿Cierto? Un ángel es un mensajero de Dios. Así que evangelio significa la buena noticia. Es interesante también la palabra inglesa gospel, una palabra antigua, Godspell, algo así como la historia de Dios. Así que el evangelio es la buena noticia ¿de quién? Dios es la buena noticia. Dios es la buena noticia, que Él envía a su Hijo Jesucristo a este mundo para morir por el mundo pecador, para que incluso el más vil de los pecadores pueda ser salvo por medio de la gracia. Pablo fundó estas iglesias en Galacia y es como un padre que ve a sus hijos en problemas. Estos hermanos fueron salvos verdaderamente, creyeron en el evangelio simple y puro de la palabra de Dios, de que la salvación es solamente por fe, por medio de la gracia, y sin ninguna obra que nosotros podamos hacer. Pero lamentablemente a la iglesia se introdujeron falsos maestros judaizantes que querían agregar al evangelio puro y verdadero, agregar obras y otras cosas. El resultado es un evangelio distorsionado y falso. Pablo no está escribiendo desde un cómodo escritorio, ¿no? Pablo está escribiendo con un gran ímpetu. Está muy preocupado. Les dice en el capítulo 6, por ejemplo, versículo 11 de Gálatas, les dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Incluso saliéndonos de ese tono pastoral que nosotros esperaríamos, ¿no? Nosotros esperaríamos de un pastor el cariño y la ternura de Pablo en Filipenses. Pero Pablo aquí en Gálatas es muy fuerte. Probablemente es su carta más fuerte. Aquí en el capítulo 3, versículo 1 y versículo 3, por ejemplo, les dice a los hermanos necios, insensatos: ¿cómo pueden ustedes creer que pueden mejorar lo que Dios ya ha hecho perfecto? El evangelio es perfecto, no le podemos agregar nada. Así que ese es el problema que está enfrentando las iglesias aquí en Galacia. Pablo, como siempre, escribe sus epístolas en forma de tesis, es decir, enfrenta un problema con doctrina primero, y luego entrega una solución. Lo hizo así en Romanos, por ejemplo. Los primeros 11 capítulos de Romanos son pura doctrina, explicación de qué es el Evangelio. Y el resto de los capítulos
práctica. También en Efesios, los primeros 3 capítulos, doctrina y el resto práctica. Así enfrenta Pablo sus epístolas. Él enfrenta los problemas que están teniendo los hermanos en las iglesias y entrega la solución. Aquí es lo mismo. En los primeros 2 capítulos, Pablo hace una historia de su vida y ministerio y presenta que él es un verdadero apóstol de Jesucristo. Los enemigos de Pablo, los judaizantes que estaban tomando el control de las iglesias en Galacia, sabían que tenían que eliminar a la persona y ministerio de Pablo, si es que ellos querían seguir teniendo el estatus y el poder en las iglesias de Galacia. Entonces, ¿qué hacen? Desacreditan su persona. Y Pablo dice, verdad digo en Cristo, no miento. Ahí en el capítulo 1, versículo 20. También quiere demostrar que él es un verdadero apóstol de Jesús, llamado por Jesús mismo, que Pablo no recibió el evangelio de segunda mano, que él conoció a los apóstoles muchos años después. Por revelación de Jesús mismo recibí el evangelio. Y esto para un judío es muy normal, porque si usted lee los profetas como Isaías, Ezequiel, Daniel, ellos recibieron así el mensaje que viene de Dios. Pablo es un verdadero apóstol de Cristo y su evangelio viene realmente del Señor Jesucristo. Por eso que se tiene que enfrentar incluso a Pedro, a Bernabé, quienes cayeron en las garras de los judaizantes. Y los tiene que enfrentar para mostrarles que no se necesita nada más que el puro evangelio, la gracia y el amor que vamos a ver a continuación. En Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, sin perder por favor Gálatas, Pablo también lo dice muy claro, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que la salvación es solamente por gracia, por medio de la fe. Luego, en la vida cristiana, se define por el amor. La verdadera vida cristiana es andar por amor. La verdadera libertad cristiana es andar en amor. Si tenemos amor, glorificaremos a Dios en todo. En todo. Nuestro discernimiento será guiado por lo espiritual, pues el amor es la más grande de las virtudes, porque guía siempre nuestra dirección en forma opuesta al pecado. Mire por favor conmigo, sin perder Gálatas una vez más, Romanos capítulo 13, verso 10. ¿Por qué el amor es la más grande de las virtudes y es el verdadero faro para la vida espiritual del creyente? Porque dice Romanos 13:10, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Primera a los Corintios también, capítulo 13, versículo 4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca dejará de ser. El amor es la verdadera libertad del cristiano. Cuando nosotros actuamos en amor, nunca vamos a dañar a otro. Cuando nosotros actuamos con amor, siempre vamos a estar buscando glorificar a Dios. Los judaizantes aquí eliminan esta virtud y lo cambian por un sistema de obras. Cambian la libertad del amor por un sistema de obediencia a la ley. Estos judaizantes entonces, como dice Pablo, volviendo aquí a Gálatas, en el capítulo 5, versículo 1, Pablo les dice a los hermanos, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Los judaizantes esclavizaron entonces a los creyentes, los engañaron con un evangelio falsificado. Y Pablo es muy fuerte en el capítulo 1, dice que este evangelio falsificado está bajo la maldición de Dios. ¿Podemos temerle a la maldición de los hombres? No. Sí hay que temerle a la maldición de Dios, al anatema de Dios. Un evangelio falsificado, un Cristo falsificado, está bajo el anatema de Dios. Anatema significa algo que está bajo la ira de Dios, algo que es digno de destrucción. Por eso Gálatas es un llamado a la libertad en Cristo, del evangelio y del amor. En el versículo 23, por ejemplo, del capítulo 5, luego de enumerar qué es el fruto del Espíritu, más el fruto del Espíritu, verso 22, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué significa eso? Contra tales cosas no hay ley.
para el creyente que tiene al Señor en su corazón y el Espíritu Santo reinando en su vida, que es guiado por la palabra de Dios, no hay ninguna cosa que lo obligue a hacer esto. Vive la vida con amor en forma natural. Le sale en forma natural. Segunda a los Corintios 5:14. Es posiblemente el versículo que mejor explica esto. Porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué significa nos constriñe? Nos impulsa, nos mueve. La vida cristiana es impulsada por el amor. En los grupos sectarios, por ejemplo, en las religiones, sin Dios, sin amor, todo es obligación e intimidación. Así mueven a las personas y las mantienen allí. Pero la verdadera libertad cristiana mueve en forma individual el corazón de cada creyente por el impulso del amor. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para los que viven ya no vivan más para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El amor entonces es la verdadera libertad cristiana. Por eso el Señor Jesucristo en Mateo 11:30 les dice a su pueblo, en una época en que también los religiosos de su tiempo habían esclavizado al pueblo de Israel con una religión sin amor, con una obediencia a la ley sin gracia, sin fe, sin salvación. El Señor Jesucristo dice, vengan a mí todos, los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Mi carga, mi yugo es fácil y ligero. Y aquí con 2 Corintios 5:14 lo entendemos. Cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo reinando y controlando nuestra vida, la palabra de Dios llenando y transformando nuestras vidas cada día, el amor impulsa nuestra vida. Y todo lo hacemos de una manera que no es pesada, con plena libertad. Pero la religión nos obliga, coacciona nuestra voluntad, nos intimida, pero el amor nos libera. Y cuando nos damos cuenta que Cristo hizo todo por nosotros en la cruz, nuestra reacción a eso va a ser amor y gratitud. ¿Qué es la ley entonces? En el versículo 24 del capítulo 3 de Gálatas dice algo muy interesante. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. La palabra ayo allí en el griego es la palabra paidagogos. De ahí tenemos nuestra palabra pedagogo. ¿Quién es un pedagogo? Es un profesor, ¿cierto? Un instructor. Alguien que nos toma de la mano y que nos va guiando por el conocimiento y que nos va guiando para mostrarnos algo. Bueno, ¿qué hace la ley? La ley nos toma de la mano y con la otra mano nos apunta con el dedo y nos dice, tú eres pecador. De modo que el Evangelio se presenta como una gran luz que ilumina a Dios en toda su gloria, santidad y justicia, y luego esa luz también ilumina al hombre. ¿Y cómo presenta al hombre? ¿Cómo lo muestra? Pecador, caído, sin ninguna posibilidad delante de un Dios glorioso, santo y justo. La ley nos dice, trata de cumplir estos 10 mandamientos y estos 613 artículos en que se divide. Ninguno puede. No podemos. Porque somos pecadores. Nuestra inclinación natural es la desobediencia, es el pecado. Por lo tanto, la ley cumple muy bien su propósito. Ser nuestro profesor que nos dice, no puedes. Y cuando el Evangelio ilumina la santidad de Dios y nos muestra cuán glorioso es y cuán santo es, y nos muestra a nosotros cuán pecadores somos, y el Espíritu Santo obra en el corazón de cada uno de nosotros, convenciéndonos de pecado, de justicia, ¿qué hacemos? Vamos a correr a la gracia, porque nos vamos a dar cuenta que la única forma en que podremos ser salvos es que Dios haga algo por nosotros. Mire conmigo Romanos capítulo 3, versículos 19 y 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios.
ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es que el conocimiento del pecado. Así que cuando el ayo es quitado, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa cuando el ayo finalmente es quitado? Verso 25 de Gálatas 3. Pero venida la fe, ya no necesitamos, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Es decir, ya esa ley que nos oprimía y que nos decía, eres pecador, ven a la gracia, ven a la salvación en Cristo, ya desaparece. Ahora hay una nueva ley en nuestro corazón, que es la ley de Cristo, la ley del amor. Y esa ley ahora impulsa nuestra vida, nos mueve a las buenas obras, nos mueve a la comunión de los hermanos, nos mueve a ese apetito por la palabra de Dios. Finalmente, antes de ir a nuestro pasaje, ¿cómo es que Dios, un Dios santo y justo, puede entonces perdonar a una criatura pecadora como nosotros? ¿Cómo lo hizo? Acompáñenme por favor a Romanos capítulo 5, versículo 19. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Dios no puede declarar inocente a alguien que es culpable. Hermanos, nosotros éramos culpables, no somos inocentes. Él debe castigarnos, Él debe quitarnos la vida. Nosotros merecemos, cada uno de nosotros, la muerte. Todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Nos constituye justo, nos cambia de posición. Deuteronomio, capítulo 25, versículo 1, por favor, para que tengamos un poco el contexto y la idea de cómo es que un Dios santo y justo puede perdonar a una criatura pecadora. Si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Esa es la ley de Dios. El inocente no es castigado, el culpable debe ser castigado. Pero mire, hay una contradicción aparente en Proverbios capítulo 17. Vamos a Proverbios 17, versículo 15. Mire lo que dice. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. De acuerdo a este versículo y de acuerdo a Deuteronomio 25, un Dios justo, santo, como es Dios, no puede perdonarnos. No debe perdonarnos. No tiene por qué hacerlo. Entonces, ¿por qué lo hace? ¿O cómo es que puede hacerlo? Porque Él desató toda su ira sobre Jesús. Cuando Jesús fue clavado en la cruz y derramó su sangre preciosa por todos nosotros, en ese momento, todas nuestras culpas, Isaías 53, todo nuestro pecado fue puesto sobre los hombros de Jesús y Él llevó todas nuestras culpas. Jesús no llevó nuestros pecados en su corazón. Dice, Jehová lo cargó en Él. De alguna manera podríamos decirlo así. Jesús llevó nuestra culpa sobre sus lomos, sobre sus hombros. Toda nuestra culpa, todo nuestro pecado, toda la maldad de este mundo fue puesta sobre Jesús. Y cuando un pecador, entonces, como nosotros, se desata la gracia. Y ahora, cualquiera que venga a la cruz, reconozca su maldad, su pecado, y le pida a Dios la salvación por medio de este cordero inmolado, se produce este cambio de posición. Dios le da al pecador un manto de justicia y lo cubre con la sangre del cordero. Es realmente hermoso, ¿no? Es maravilloso pensar cómo lo hizo Dios, un Dios justo que no tenía por qué hacerlo, Él tenía que castigarnos. Pero hace este cambio de posición. Pone a Cristo en nuestro lugar y nos da a nosotros, por pura gracia, su santidad y su justicia. No podemos agradar a Dios por la ley, no podemos. Santiago 2:10 dice que el que
rompe una sola parte de la ley, se hace culpable de todo el resto. Porque la ley es el estándar moral de Dios. Es el carácter perfecto de Dios. Así que imposible ser salvo por cumplir la ley. Imposible ser salvo por obedecer y tratar de ser santo. No se puede. Él tiene que hacer algo para poder salvarnos. Así que cuando Pablo llega aquí a Gálatas capítulo 3, establece claramente a los hermanos en Galacia solo por fe, solo por gracia. No puede ser de otra manera. Y estos versículos 6 al 9 presentan el ejemplo histórico de Abraham. El argumento de Pablo es muy simple. Pablo dice, nosotros como pueblo de Israel, la figura de Abraham es totalmente venerable. Es nuestro padre. De Abraham viene nuestro linaje. A Abraham Dios le prometió, ¿cierto?, esta salvación y esta simiente de la cual vino nuestro Señor Jesucristo. Por él, por su sangre, por su linaje, viene la salvación a todo el mundo. Y la pregunta de Pablo es esta. Cuando vivió Abraham, ¿existía la ley? No existía la ley. ¿Cómo fue salvo entonces? Si no había ley. Fue salvo por la fe. Así que, hermanos amados, el argumento de Pablo en estos versículos es este. La salvación siempre ha sido por gracia, por medio de la fe. Siempre ha sido igual. Lo mismo hace en Romanos capítulo 4. Usted recuerda que en Romanos 4 Pablo presenta dos ejemplos. Abraham y David. Dice, Abraham fue salvo, David fue salvo. Abraham fue salvo fuera de la ley y David fue salvo estando dentro de la ley. Pero ambos fueron salvados por la fe. Hermanos, en la vida cristiana pasa lo mismo. Una vez que somos salvos, no podemos agradar a Dios por medio de obras. Nos santificamos por la gracia, y así como fuimos también salvos por gracia. Salvos por gracia, santificados por gracia. El religioso dice, salvo por gracia, santificado por obras. No. Santificado por gracia también. Nuestra vida transformada es un resultado de nuestro andar diario con nuestro Señor Jesucristo por medio de la palabra. Versículo 6 entonces, de Gálatas 3, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es interesante aquí la palabra contado, significa le fue atribuido. Es como cuando alguien le deposita a la cuenta de otro. Esa es la idea. Dios le deposita santidad, justicia y salvación eterna, gratuita, sin ninguna obra de por medio, a todo aquel que viene a Cristo con fe y arrepentimiento. Le es contada por justicia. En Romanos 1:16, Pablo dice que la justicia de Dios se revela por fe. Para aquellos que creen, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Dunamis, la palabra poder allí. Ahí tenemos palabras modernas para dunamis, como dinamita, por ejemplo, o dínamo. Un dínamo, por girar tanto, produce energía, ¿cierto? La dinamita hace explotar algo y lo destruye. Usted ha visto cuando destruyen un edificio antiguo, ¿cierto? Y cae el edificio con las detonaciones. Bueno, el poder de Dios para salvación no es un poder destructivo. El dunamis de Dios para salvación es un poder reconstructivo. Toma nuestras vidas que estaban perdidas, sin salvación, rumbo al infierno, nos toma y nos reconstruye y nos hace nuevas criaturas. Pero el dunamis de Dios, el poder de Dios para aquel que rechaza este mensaje de gracia y salvación, Juan 3:36, dice que el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Allí el poder de Dios para los que rechacen sí será destrucción. Será una eterna vida separados de Dios en aquel terrible lugar de tormento y separación, el infierno, el lago de fuego. Así que en primer lugar, la salvación es solamente por medio de la fe. Versículo 7, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de
pensando que solamente por ser el linaje escogido, por haber recibido la ley, por haber recibido el Antiguo Testamento, ya son salvos. Pero para ser salvo, no solamente se requiere ser hijo de Abraham en la carne, eso es solamente un privilegio. Pablo dice, se requiere ser hijo espiritual de Abraham. Y esto significa creer en la persona de Jesús, del Hijo de Dios. Vamos por favor a Romanos capítulo 4, versículo 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque así Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Ser judío, tener el linaje hebreo, es solo un privilegio, pero que no implica salvación. Salvación es algo personal delante de cada ser humano, delante de Dios. Ser hebreo es solamente un privilegio, nada más. No da automáticamente la salvación. Versículo 3. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y aquí viene la clave quizás y uno de los lugares donde podemos sentir y entender mejor el corazón del Evangelio. Versículo 4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Es decir, cualquier ser humano que cree que por su esfuerzo personal, por su buena conducta, por observar una religión, va a ser salvo, está muy equivocado. No va a recibir la gracia. Está acumulando una deuda que la va a pagar con creces en la eternidad. Versículo 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. En primer lugar, entonces, hemos visto que la salvación es solo por medio de la fe en estos versículos 6 y 7. Cuando nosotros hablamos con personas que no tienen a Cristo en su corazón, dialogamos con ellos, tratamos de razonar con ellos, lo más importante es mostrarles esta verdad eterna. Solo puedes ser salvo si Cristo hace algo por ti. Tú no puedes hacer nada. Solamente Cristo te puede salvar. En ningún otro hay salvación. Hechos 4:13, ¿cierto? Solamente en el nombre de Jesús, lo dice el versículo 11. En segundo lugar, en esta mañana, hermanos, la salvación está disponible para todo el mundo. Versículo 8, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Todas las naciones. La salvación de Dios es para todos. Por eso que el error tan grave de los judaizantes de decir, para que tú puedas ser un cristiano completo, primero tienes que ser judío. Tienes que judaizar. Tienes que observar la ley, guardar la circuncisión y todas esas cosas. Pablo dice, no. Ya no es necesario. Todo eso era una sombra solamente de lo que había de venir. Cuando Juan el Bautista ve al Señor ahí en Juan 1:29, dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado. Ya nada más de cubrir, de tapar, eso era lo que hacía la ley y los sacrificios de animales. Ahora el Cordero de Dios viene y quita todo eso, lo hace nuevo, y ahora todo se resume en la ley de Cristo, la ley del amor. Y esa es la verdadera vida cristiana. Al punto que Pablo lo personaliza tanto, ¿cierto? En Filipenses 1:21. Para mí el vivir es Cristo. Y cuando lo explica dice el amor. Eso es lo que reproduce realmente en nuestra vida el carácter moral de Cristo. Cuando andamos en amor. Cuando hacemos todo por amor. Amor, ágape, significa hacer todo sin esperar nada a cambio. Lo hago por amor. No espero que me den las gracias, no espero que me feliciten. Sirvo y hago todo por Dios, por amor a Él y por glorificarle a Él. Hechos 17:30 dice que Dios manda a todos a que se arrepientan. Dios quiere que todos vengan a la salvación. La salvación es un llamado para todo el mundo. Tanto amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ser judío o gentil, no hay mayor privilegio.
Solamente si tienes fe, puedes recibir esta salvación por gracia. Y esta salvación por gracia no te la puede quitar nadie. Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. ¿Y qué dice? El Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nuestra salvación es eterna y segura. Hermanos amados, la salvación siempre ha sido por la fe. Hemos visto en esta mañana que la salvación es solo por medio de la fe y que la salvación es para todo el mundo. Hermanos, cuando pensamos en nuestra propia vida debemos considerar y reconocer que todo es de Dios, todo viene de Dios. Debemos glorificar solo a Dios. Nuestros estudios, nuestro trabajo, son los logros de Dios. En Deuteronomio 8 dice, cuando trabajes con tus manos, ten cuidado, si prosperas. No te olvides de Dios, porque es Dios el que te da las fuerzas para hacer todo. No podemos tener orgullo. Todos los puestos, ser agradecidos. El amor debe ser nuestra verdadera forma de vida, porque esa es la verdadera libertad cristiana. Oremos.